Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera semana de actividades de nuestro curso de empresarismo. Básicamente recordándoles cuáles son las actividades que tenemos pendientes para presentar, que se vencen el día de hoy, cuáles se habilitan a partir del día de mañana y ya pues entrar en tónica con la temática que vamos a abordar en la semana presente, en esta semana. Les quiero recordar a todos ustedes que hoy se cierra o se vence la actividad de aprendizaje número 1. Entonces, para que por favor todos ustedes espero hayan leído la guía de aprendizaje número 1 para que demos respuesta a esta actividad. Entonces, los que no hemos presentado todavía, les recuerdo que el plazo es hasta hoy, hasta las 11:59 de la noche, para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 1. Es un cuestionario basado en la guía número 1. A partir del día de mañana, martes 11 de mayo, se nos habilitan dos actividades, que es la actividad de aprendizaje perdón, es el parcial número 1, que integra lo que hemos visto hasta ahora en el curso, y taller Saber TIT. Ambos son cuestionarios, se habilitan mañana desde las 0 horas y se cierra el próximo lunes 17 de mayo a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Entonces, espero que por favor demos cumplimiento a estas actividades. Entonces, les repito, mañana se habilita a las 0 horas tanto el parcial número 1 como la actividad de aprendizaje, como el taller Saber TIT. El parcial número 1 integra lo que hemos visto hasta ahora en estas 3 semanas, incluyendo lo que vamos a ver en la noche de hoy, y taller Saber TIT. Les comento que como la próxima semana, el próximo lunes es festivo, la videoconferencia se va a llevar a cabo el próximo martes 18 de mayo a las 8:30 de la noche. Entonces, para que nos programemos, ya sería nuestra última videoconferencia, recordando que nuestro curso se termina el lunes 24 de mayo. Entonces, nuestra última videoconferencia la tendremos el próximo martes 18 de mayo a las 8:30 de la noche. En este momento voy a compartirles mi pantalla para que ingresemos o de una vez empecemos a visualizar la presentación de la noche de hoy. Entonces, les recuerdo a todos ustedes, si tienen dudas, inquietudes con respecto al desarrollo de las temáticas, les recuerdo mi correo electrónico es bmanjarres@una.edu.co por si tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a la presentación de las actividades que tenemos. Recordando pues que hoy se cierra la actividad número 1 y que a partir de mañana, martes 11 de mayo, queda habilitado el parcial número 1 y el taller Saber TIT. Entonces les recomiendo, si tienen dudas, por favor me escriben a mi correo. Igualmente, si ustedes me escriben directamente desde la plataforma Canvas, automáticamente el mensaje me llega al buzón de entrada del correo institucional. Estamos entonces ya en el desarrollo de nuestra segunda unidad de aprendizaje, la cual corresponde a la oportunidad de negocio, bajo todo el concepto del plan de negocios como tal. Y el primer componente del plan de negocios es el estudio de mercado. Aquí es donde básicamente nosotros entramos como a repasar todo lo que hemos visto en el curso de mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Y básicamente es el primer estudio del plan de negocio, porque aquí es donde se empieza a identificar cuál es el segmento o nicho de mercado que deseamos atender con nuestra idea de negocio y pues prácticamente empezamos a establecer el perfil de este tipo de cliente o consumidor que vamos a atender. Por lo tanto, este primer nivel exige que el emprendedor formule o responda estas preguntas asociadas con el estudio de mercado. Primero, ¿cuáles son las condiciones del sector donde se va a intervenir? O sea, básicamente las características y el comportamiento del sector farmacéutico. ¿Quiénes y cuántos son nuestros clientes potenciales? Es decir, con el fin de estimar el tamaño del mercado. También, ¿cuál es la competencia de la empresa en el mercado? Es decir, ¿quiénes son nuestros competidores directos e indirectos? Hacer un análisis de la competencia. ¿Cuáles son los mecanismos de compra de nuestros consumidores potenciales? Es decir, ¿bajo qué criterios toman las decisiones de compra?
todo lo que de pronto en el curso de mercadeo se trabajó como el comportamiento del consumidor. También cuáles son los mecanismos de venta que la empresa implementará para que los consumidores potenciales adquieran el producto o servicio. Todo lo que vimos en el curso de mercadeo como las técnicas de venta, la gestión de venta, la venta cruzada, todos esos aspectos se tienen muy presentes. También cuáles son las especificaciones generales del producto o servicio que se desea atender, características del producto. También cuáles son los mecanismos de promoción del producto, a través de qué medios, canales. Recordemos que la promoción, el mix de marketing de la P de promoción integra publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. También cuál es la proyección de ventas real en este mercado, que ese es prácticamente uno de los resultados importantes del estudio de mercado. Bueno, una de las primeras dimensiones a tener en cuenta en el estudio de mercado es el análisis del producto o servicio que vamos a ofrecer desde nuestra idea de negocio. Entonces, para ello, primero que todo es importante analizar cuáles son las especificaciones técnicas del producto o servicio. En este caso, cuáles son las especificaciones técnicas del medicamento o dispositivo médico que nosotros vamos a comercializar. Puede ser a nivel de una droguería o de una tienda naturista. También es importante tener en cuenta el concepto del valor agregado, la diferenciación, la propuesta de valor, el aumento del valor percibido por el cliente o consumidor, concepto que nosotros trabajamos en el curso de mercadeo. Y obviamente que esto pues básicamente se va a resumir en nuestra matriz FODA. Recordemos que la matriz FODA es una herramienta diagnóstica, en este caso, que nos permite hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de nuestro producto o servicio, así como las oportunidades y las amenazas, recordando que las fortalezas y debilidades son internas o inherentes a nuestra idea de negocio y que las oportunidades y amenazas son externas, son variables o fenómenos o factores externos. Como lo decía también, y esto lo veíamos en el curso de mercadeo, es importante hacer un análisis de la competencia. Y los tipos de competidores son dos: competidores directos e indirectos. Los competidores directos son aquellos que básicamente ofrecen los productos o servicios que ofrecemos nosotros, ¿cierto? Y satisfacen las mismas necesidades. Y competencia indirecta son aquellas empresas que satisfacen necesidades similares con productos sustitutos. Y de igual forma nosotros veíamos en el curso de mercadeo que prácticamente la competencia, si sea directa o indirecta, siempre debe analizarse, nunca ni subestimarse ni sobreestimarse. Asimismo, frente al perfil del análisis del cliente, es importante tener en cuenta primero el concepto de segmento y nicho de mercado, concepto que nosotros redondeamos en el curso de mercadeo, donde hablamos de las diferencias entre segmento y nicho. Recordemos que el segmento es ese grupo de clientes o consumidores que poseen necesidades generales similares, mientras que el nicho es aquel grupo de posibles clientes o consumidores que poseen necesidades similares específicas, ¿de acuerdo? El segmento y el nicho de mercado. También nosotros lo veíamos en el curso de mercadeo, es importante analizar el papel que cumple la investigación de mercados. Recordando que la investigación de mercados pues es todo ese proceso de recolección, tratamiento, procesamiento, análisis e interpretación de información asociada con las variables del marketing mix, producto, precio, plaza y promoción, con el fin de tomar decisiones. Y en este caso, tomar decisiones relacionadas con la viabilidad de la idea de negocio que nosotros estamos empezando a identificar para saber si es viable o no en términos comerciales. Y esto, pues obviamente es uno de los elementos que también, como lo veíamos en el curso de mercadeo, pues básicamente es un insumo para el plan de marketing. Recordemos que el plan de marketing tiene 4 fases, ¿no? La fase de la oportunidad, la fase del marketing estratégico, la fase del marketing táctico y la otra es la acción y control. Y básicamente el insumo de este plan de marketing es la investigación de mercados. Entonces, básicamente en el plan de mercadeo lo que se busca es describir cuáles son esas estrategias y esas tácticas que se deben implementar para alcanzar una participación en el mercado. Esta participación en el mercado por lo general se estima en un porcentaje, es decir, qué porcentaje del mercado necesitamos posicionar
con nuestro producto o servicio, o en este caso con nuestra idea de negocio o nuestro establecimiento farmacéutico. Y como lo decía, básicamente el plan de marketing debe contener las estrategias específicas de las 4P del marketing mix: precio, producto, plaza y promoción. En materia de precio es importante tener en cuenta estas dimensiones o estas variables para fijar la estrategia de precios que vamos a implementar en nuestro establecimiento farmacéutico según nuestra idea de negocio. Entonces, se deben analizar aspectos tales como el valor de los productos en la competencia, cuál es el margen de utilidad mínimo para cubrir la inversión. La próxima semana vamos a ver el concepto del estudio económico financiero, donde vamos a ahondar un poquito más en este tema del margen de contribución o el margen de utilidad. También se debe hacer un análisis de las variables precio, volumen, utilidad. Esto lo condensaremos o lo trabajaremos cuando veamos el tema del punto de equilibrio, que eso va dentro del estudio económico y financiero. También cuáles son las políticas de pago a los proveedores. La política, bueno, los proveedores son aquellos a quienes se les compra los medicamentos o los dispositivos médicos que vamos a comercializar a nivel de droguerías. Política de descuentos a los clientes, si se le ofrece un descuento al cliente del 20% o las famosas promociones, pague uno, lleve dos. La política de carteras, si digamos se vende la mercancía, ¿cierto? Eso lo hacen mucho los depósitos de medicamentos mayoristas. Por ejemplo, le venden a un cliente de droguería y básicamente se le fijan unas condiciones de plazos de pago de esta mercancía que se vende. Y también los impuestos y retenciones que se recibirá en la operación de la empresa. Eso también debe ir involucrado en la estrategia de precio. En el tema de las estrategias del producto, es importante tener en cuenta las presentaciones, ¿cierto? Los envases, empaques y embalajes con el fin de brindar no solamente información del producto, sino proteger el producto. Aquí vemos un ejemplo de un jarabe, ¿cierto? Donde está el nombre comercial, en la etiqueta, el nombre genérico, el nombre químico, la concentración del medicamento, el número del lote y la fecha de vencimiento. Todo esto para identificar el producto también, pero también velar su preservación y protección. También sabores, aromas y texturas, en dado caso, y cuáles son las materias primas. En este caso, pues al hablar de medicamentos, los principios activos con los cuales se desarrollan los medicamentos, y esto con el fin de también garantizar su almacenamiento y toda la parte de los procesos específicos y básicos del servicio farmacéutico en torno a recepción técnica, almacenamiento y demás. También en cuanto a las estrategias de plaza o distribución, importante tener presente cuáles son los canales de distribución que se utilizarán para vender el producto, el tema de los puntos de venta, los métodos de despacho y transporte de estos productos, los costos de transporte que están involucrados en él, el sistema de almacenamiento y bodegaje, las políticas de inventario, si hay rotación de inventario, si se aprovisiona el inventario de acuerdo con la demanda de medicamentos que se dé, y también se determina el personal y los equipos para realizar la distribución efectiva de estos productos. También en materia de promoción, el tema del nombre y la marca de los productos a comercializar, el tipo de publicidad que se realizará para dar a conocer el producto, el plan de medios en términos de los tipos de medios masivos y dirigidos para dar a conocer el producto, y el personal de servicio de venta e impulso del servicio. Esos son algunos aspectos a tener en cuenta, recordando, como les decía, y esto lo vimos en el curso de mercadeo, que la promoción básicamente tiene que ver con tres componentes: lo que es la publicidad, la promoción de ventas propiamente dicha y las relaciones públicas. Ahora pasemos a la segunda parte o el segundo componente del plan de negocios, que es el estudio técnico. El estudio técnico va muy de la mano con el estudio de mercado, porque en el estudio de mercado nosotros identificamos el perfil del cliente, del segmento nicho de mercado que deseamos atender, así como estimamos también de alguna manera la proyección de ventas. Ahora, en el estudio técnico lo que se hace es materializar esas necesidades. O sea, es cómo convertimos esa demanda o esas necesidades de ese segmento nicho de mercado en los requerimientos en materia de recursos, maquinaria, equipos, tecnología y demás, para darle vida a esta idea de negocio.
Entonces, básicamente en el estudio técnico, lo que se busca es que el emprendedor determine cuáles son los procedimientos o los pasos para fabricar o comercializar los productos o servicios según su idea de negocio, la identificación de los requerimientos en materia de tecnología, equipos, insumos, maquinarias, materias primas, talento humano y la identificación de los posibles proveedores a quienes les vamos a comprar los medicamentos, dispositivos médicos y vamos a hablar de comercialización. Entonces, como tal, en el estudio técnico se identifican variables tales como las materias primas, las licencias o franquicias, esto con el fin de acceder a la tecnología necesaria para la puesta en marcha de la idea de negocio, las condiciones de operación del negocio, bien sea fabricación o comercialización de medicamentos, como suele pasar en las droguerías, el talento humano que requerimos a fin de contratarse, identificarse, la maquinaria y equipo que nosotros necesitamos para la puesta en marcha de nuestra idea de negocio, llámese droguería, tienda naturista y demás, los posibles proveedores a quienes nosotros les vamos a comprar los medicamentos a distribuir, la forma de adquisición de estos equipos, si es a través de un arrendamiento, de una licencia como tal, o sencillamente a través de una financiación, y las políticas de mantenimiento preventivo y correctivo de esta maquinaria, equipos y muebles. También se analiza el tema de la infraestructura en términos de las áreas requeridas para el montaje de nuestra idea de negocio, la ubicación, que eso se llama, pues en términos un poco más técnicos, la localización, tanto la micro como la macro localización, los servicios públicos a los cuales, digamos, presentes en la zona donde deseamos ubicar nuestra idea de negocio, la ventilación, las vías de acceso, los beneficios tributarios y la posición espacial frente a los clientes, los proveedores y la competencia. Todo esto, obviamente, se materializa en dos esquemas que son la planometría interna y la planometría externa. Ambos son esquemas que permiten ilustrar cuál va a ser la ubicación general de nuestro establecimiento farmacéutico. La planometría interna pues se refiere a ese diagrama que nos permite representar la distribución interna de las áreas que vamos a tener desde nuestro establecimiento farmacéutico según nuestra idea de negocio. Aquí es importante no solamente señalizar las áreas, sino también establecer unas mediciones en metros cuadrados como para dimensionar cuáles son las áreas que vamos a tener en nuestro establecimiento, ¿no? La planometría externa, por su parte, se refiere a todo ese plano de la zona donde va a estar ubicado nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, ahí obviamente se pueden utilizar estas convenciones de los planos para determinar la zona específica donde va a quedar ubicado este establecimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos en mente o como idea de negocio la constitución de una droguería, que es un minorista, un detallista, o una tienda naturista, básicamente dentro del estudio técnico debemos identificar o realizar el plan de compras, ¿cierto? Este plan de compras va muy de la mano con la proyección de ventas que surge del estudio de mercado. Por eso es tan importante que en el estudio de mercado haya claridad, tanto del perfil del segmento o nicho de mercado que se desea atender, así como la proyección de la demanda de medicamentos, dispositivos médicos y demás, con el fin de realizar este plan de compras, si nuestro propósito es crear una droguería, una tienda naturista. Y esto obviamente de tener en cuenta aspectos como las necesidades del mercado, la política de inventario, la política en venta de minoristas y mayoristas y la política de entrega de productos. Esos son variables a tener muy en cuenta al momento de establecer este plan de compras. Pero, por ejemplo, si nosotros deseamos identificar una idea de negocio y crear, por ejemplo, una farmacia droguería o una farmacia homeopática, donde se da lugar a los preparados magistrales, básicamente no solamente debemos identificar el plan de compras en este estudio técnico, sino también el plan de producción. Es decir, ese plan de producción en el que nosotros vamos a elaborar pues nuestros jarabes o nuestras lociones, bueno, si son preparados magistrales. Y esto obviamente de tener en cuenta
la proyección de ventas, nuevamente, que esto surge del estudio de mercado, y la participación en el mercado que nosotros deseamos atender con nuestro establecimiento. Bueno, entonces, como lo veíamos, el estudio técnico, en pocas palabras, lo que busca es identificar cuáles son esos requerimientos técnicos en materia de maquinaria, equipos, infraestructura, talento humano y demás, que busca atender y satisfacer las necesidades del segmento o nicho de mercado que hemos identificado en el estudio de mercado. O sea, que el estudio de mercado es el insumo fundamental para el desarrollo del estudio técnico. Ahora pasemos al estudio administrativo. Y el estudio administrativo básicamente, o en pocas palabras, lo que nos permite determinar es los requerimientos en materia de estructura organizacional, de cargos, de funciones, de direccionamiento que se requiere para la puesta en marcha de nuestra idea de negocio. Va muy de la mano con el estudio técnico, ¿cierto? Y también con el mismo estudio. Propósito del estudio administrativo es determinar todo lo que se requiere para el montaje de este negocio, teniendo en cuenta la capacidad del negocio. Esta capacidad del negocio nosotros la hemos identificado en el estudio técnico. O sea, en el estudio técnico es donde identificamos la capacidad del negocio. Y un primer esquema fundamental que debemos identificar o determinar desde la parte administrativa de nuestro plan de negocio es el organigrama. El organigrama es la representación de la estructura organizacional que va a tener nuestro establecimiento o nuestra idea de negocio. Es un esquema que se representa así como lo vemos en la presentación a través de los siguientes convenciones. Los recuadros que representan los cargos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los cargos. Las líneas gruesas que representan las líneas de autoridad y también las líneas de responsabilidad o rendición de cuentas y las líneas punteadas que representan los cargos staff, asesores o también denominados outsourcing. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta estructura organizacional de este organigrama presente de esta droguería, aquí tenemos unos 1, 2, 3, 4, 5 niveles jerárquicos. Miren, aquí están. 5 niveles jerárquicos. Tenemos 2 órganos asesores o outsourcing. Mírenos, el asesor informático y el asesor contable. Y también dentro del organigrama identificamos el mayor tramo de control. ¿Cuál es el tramo de control? Aquel cargo que supervisa el mayor número de personas. En este caso, tenemos al departamento técnico, porque miren que supervisa al área técnica, el comercial, que a su vez supervisa estos 2 cargos. Entonces, básicamente, eso es lo que identificamos con el organigrama, que es la representación de la estructura organizacional que vamos a tener en cuenta en nuestra idea de negocio. De la mano con el organigrama y por cada uno de los cargos que nosotros identifiquemos en el organigrama, es importante establecer nuestro manual de funciones. El manual de funciones es la descripción detallada de cada uno de los cargos que están planteados en nuestro organigrama. Y el manual de funciones básicamente tiene una estructura compuesta de las siguientes partes. La primera, el nombre o denominación del cargo. Este nombre o denominación del cargo es el mismo que se encuentra en el organigrama. ¿Listo? Esa es la denominación del cargo. 2, se encuentra el objetivo del cargo. El objetivo del cargo básicamente es el propósito. ¿Cuál es la finalidad de ese cargo? ¿Listo? Tercero, el perfil. El perfil se refiere a la experiencia mínima solicitada, el nivel de estudios requeridos, edad mínima, género, en dado caso, conocimientos técnicos, habilidades, competencias que se requieren para el desempeño del cargo y las funciones del cargo. Dentro de las funciones del cargo establecemos también las atribuciones y las responsabilidades que va a tener cada uno de los cargos. Reitero, se debe plantear un manual de función por cada cargo que se encuentre en el organigrama. Y esto va a ser otro insumo importante para hablar de los procesos de selección de personal. ¿Por qué? Porque en cada descripción o en cada manual de funciones
está la descripción y esto es lo que nos permite generar las vacantes, identificar qué vacantes se requieren y bajo qué perfil se requiere para la contratación del talento humano que vamos a involucrar en nuestro establecimiento farmacéutico. En esencia, los procesos de selección de personal pueden ser de dos formas. Uno, un proceso abierto, que es aquel en el que pues prácticamente se hace una convocatoria a través de fuentes externas de reclutamiento, como los medios, como los diarios, la internet y demás, con el fin de que lleguen los mejores candidatos a ocupar las vacantes respectivas. Por su parte, los procesos de selección de personal cerrado son aquellos que buscan la promoción del talento humano que trabaja o que es colaborador de una empresa, pero no se hacen convocatoria a través de redes sociales, ni a través de la internet, ni a través de los diarios, sino simplemente es interna para fomentar ascensos. Como tal, el proceso de selección tiene unas etapas bien importantes. La primera es el análisis de necesidades, es decir, identificar las necesidades de las vacantes. Y esto me lo permite el manual de funciones por cada uno de los cargos. Posteriormente se desarrolla un proceso de reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? Es esa convocatoria que se hace a todos esos posibles candidatos que mejor pueden satisfacer las necesidades del cargo. Entonces, ese proceso de reclutamiento viene a desencadenarse en una recepción de candidaturas, que en pocas palabras esas candidaturas se reciben a través de las hojas de vida. Es decir, que en el reclutamiento se dice, se solicita vacante para un auxiliar de servicios farmacéuticos. Entonces, puede llegar un universo de hojas de vida. Y esta parte de la recepción de candidaturas precisamente es recibir la hoja de vida de cada uno de los aspirantes a ocupar la vacante respectiva. Posteriormente se hace una preselección. ¿Qué es la preselección? Sencillamente identificar de esas hojas de vida cuáles son los candidatos más idóneos de acuerdo con el manual de funciones. Posteriormente, a esos candidatos idóneos se les aplican unas pruebas, ¿cierto? De esas pruebas, entonces, para determinar cuáles son los perfiles más idóneos para la contratación o vinculación de las personas. Después viene la entrevista de trabajo, que normalmente pues, la desarrolla una persona encargada de la gestión humana o del proceso de selección, con el fin de identificar conductas con respecto a cada uno de los aspirantes. Después se analizan las pruebas y las entrevistas con el fin de tomar la decisión de la persona que va a ocupar el cargo respectivo. Después se hace todo el proceso de vinculación o contratación de este talento humano, de esta persona. Después se hace la incorporación a través del entrenamiento, a través de la reinducción y demás. Y posteriormente se hace seguimiento del desempeño de esta persona vinculada para determinar si hay nuevas vacantes o sencillamente se optimiza el proceso de selección. Es importante, estimados estudiantes, tener en cuenta este proceso con el fin de suplir las vacantes necesarias de acuerdo al manual de funciones. Otros aspectos a tener en cuenta en este estudio administrativo es, uno, definir la misión, que la misión en pocas palabras es la declaración de la razón de ser de nuestro establecimiento farmacéutico, que se expresa de manera muy concisa y donde hablamos de quiénes somos, por qué y para qué existimos como empresa. También se debe establecer la visión. La visión es la manera como nos vamos a ver con el negocio en un horizonte de tiempo específico. Generalmente aquí en Colombia se utiliza 5 años y prácticamente la forma como nos vemos en 5 años. También se analiza el concepto de establecer los objetivos. Los objetivos son esas acciones descritas en forma de resultados que identifican los propósitos que esperamos alcanzar como empresa, como droguería, como tienda naturista. Posteriormente se deben definir las metas. Las metas son esos resultados más específicos que nos permiten alcanzar esos objetivos y que también son cuantificables. Y por último, definir los procesos y los procedimientos. ¿Qué son procesos? Es ese conjunto de actividades secuenciadas que transforman entradas en salidas. En este sentido, transforman recursos, materias primas en productos o servicios en este caso.
Y los procedimientos específicamente nos describen la manera de cómo se implementan esos procesos. Por eso es tan importante definir tanto los procesos como los procedimientos. Noten ustedes que ese estudio administrativo depende mucho del estudio técnico, ¿no? Cuando hablamos del talento humano que necesitamos identificar o que necesitamos en nuestro establecimiento farmacéutico, ahí también en el estudio administrativo identificamos dónde está ubicado en términos del organigrama, cuál va a ser su manual de funciones y los procesos de selección que se requiere para vincular este talento humano. El cuarto componente de nuestro plan de negocios es el estudio legal, que también va muy de la mano con el estudio administrativo, con el estudio técnico y el estudio de mercado. Básicamente lo que se busca en el estudio legal es identificar los requerimientos legales, tanto de constitución como de operación de nuestro establecimiento farmacéutico o de nuestra idea de negocio. Y básicamente se determina en términos de estos cuatro criterios. Uno, identificación del tipo de sociedad que se desea constituir. Dos, los trámites, tanto jurídicos, comerciales, de operación y demás, para constituir esta idea de negocio. Tres, las implicaciones tributarias en materia de impuestos. Y cuatro, las leyes especiales que se requieren para operar estas empresas. Lo primero es identificar el tipo de sociedades. En Colombia, el Código del Comercio, establece el régimen legal de sociedades. Y básicamente hay una clasificación de los tipos de sociedades. La idea es que de acuerdo a nuestra idea de negocio identifiquemos cuál es la figura jurídica o la persona jurídica que deseamos constituir con nuestro establecimiento. Por eso se hablan de dos tipos de sociedades, la sociedad de personas y la sociedad de capital. La sociedad de personas, ejemplo en Colombia tenemos la sociedad colectiva, cuya razón social dice y hermanos, por ejemplo, Peláez hermanos y compañía, ¿cierto? La sociedad limitada, que la conocemos con el sufijo LTDA, y sociedad en comandita simple, SNCS, esa es la denominación del sufijo. Aquí tenemos la denominación de los socios, el número de socios, hay algunas sociedades que tienen número de socios mínimo y máximo, y las responsabilidades también cambian. Por ejemplo, en algunos casos es solidaria y limitada, otras es limitada hasta el monto de los aportes. Y aquí se determina cómo se negocia el capital social. Y está la sociedad de capital, que normalmente se negocian a través de títulos valores, como bonos o como acciones. Y estamos hablando de la sociedad por acciones simplificada, la famosa SAS. Está la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Aquí aparece la calidad de la denominación de los socios, el número de socios mínimo, la responsabilidad frente al monto de los aportes y la forma de negociar el capital social. Es importante, estimados estudiantes, tener en cuenta esta clasificación para efectos de que si nosotros queremos constituir nuestra droguería o nuestra tienda naturista, miremos la forma jurídica o la figura jurídica que más encaje a nuestra idea de negocio. Hay portales en nuestro país que asesoran al emprendedor, al futuro empresario, a a agilizar los trámites, optimizar los trámites para constituir legalmente una empresa. Uno de ellos es el Portal Nacional de Creación de Empresas, cuyas direcciones www.crearempresa.com.co. Y básicamente ahí se le brinda acompañamiento y asesoría online a los empresarios. Y más en estos tiempos que estamos afrontando pues una situación muy difícil producto de la pandemia de la COVID-19, pues básicamente estos portales se han fortalecido o se han robustecido con el fin de brindar esa asistencia o ese acompañamiento al futuro empresario. Veamos y hagamos un recuento de cuáles son los pasos o los requisitos más importantes para constituir una farmacia o una droguería en Colombia. Lo primero es consultar en la Cámara de Comercio que el nombre esté disponible para el negocio. Las cámaras de comercio cuentan con una base de datos que se llama el RUES, R-U-E-S, que significa un sistema de registro único empresarial. Entonces, si nosotros queremos colocar un nombre, por ejemplo, droguería La Sexta, ¿cierto? Primero yo tengo que
verificar con la Cámara de Comercio y en el RUES si ya existe el nombre Droguería La Sexta. Si existe el nombre Droguería La Sexta, yo ya no puedo utilizar ese nombre, porque eso se llamaría homonimia. Homonimia, es decir, el mismo nombre. Por ende, yo tengo que colocar, por ejemplo, Droguería La Sexta SAS y verificar nuevamente. Y si verificando nuevamente en el RUES no aparece ese nombre, ¿qué significa? Que ese va a ser el nombre que yo puedo elegir a mi establecimiento. Lo segundo es hacer el acta de constitución y elaborar los estatutos. Esto, pues obviamente con el fin de validar la constitución o la figura jurídica de nuestro establecimiento. Tercero, se hace la escritura pública de acuerdo a los estatutos. Y esto pues prácticamente se radica en notaría. Entonces, para tenerlo presente. Cuarto, llevar a la Cámara de Comercio tanto el acta de constitución y la escritura pública autenticadas por notaría y la presentación personal de los otorgantes ante el secretario de la Cámara de Comercio. Y esto se presenta en físico y en medio magnético. Pues ahorita en situaciones como la que estamos viviendo desde hace más de un año, pues ahorita los trámites se agilizan mucho más a través de canales digitales. Quinto, se paga el impuesto respectivo a la gobernación. Cada municipio, cada departamento fija sus propios impuestos. No solamente están los impuestos nacionales, sino también están las cargas tributarias que fijen las secretarías de Hacienda, tanto de cada gobernación como de cada municipio. Entonces es importante tener presente estas tarifas. También adquirir los formularios RUES en la Cámara de Comercio y presentarlos, diligenciarlos y presentarlos firmados por el representante legal. Posteriormente, que en cada Cámara de Comercio registrar los libros de actas y de accionistas, dependiendo si se va a constituir una SAS o una sociedad de capital. También en Cámara de Comercio puede solicitarse el pre-RUT. Resulta que el RUT, la palabra RUT, es una sigla que significa Registro Único Tributario. Y cuando se hace la constitución legal de estos libros y demás, y se lleva el acta de constitución y la escritura pública, se tramita el pre-RUT, es decir, antes del Registro Único Tributario. Posteriormente, con la empresa registrada y el pre-RUT, se da apertura a una cuenta bancaria. Básicamente. Y sin esta certificación de la apertura, la DIAN no podrá registrar el RUT como definitivo. Dentro del RUT aparecerá un número que se llama el NIT. El NIT o NIT significa número de identificación tributaria, que eso lo expide la DIAN a través del RUT. Por eso es importante solicitar el pre-RUT y abrir la cuenta bancaria. Posteriormente, la DIAN expide el RUT definitivo, se lleva a la Cámara de Comercio y se evidencia a través de un certificado llamado certificado de existencia y representación legal. ¿Listo? Eso es otro trámite que se adelanta ante las cámaras de comercio. Posteriormente, en la DIAN se solicita la resolución de facturación y más hoy en día que ya está en vigencia la facturación electrónica. Posteriormente se expide el trámite del Cuerpo de Bomberos, Industria y Comercio y Secretaría de Salud. Posteriormente, que esos son tributos o permisos o licencias a nivel municipal, importante ese concepto de la Secretaría de Salud y del INVIMA por el tema de la dirección técnica y demás que debe tener un establecimiento farmacéutico. También se expide el concepto del uso del suelo, la licencia respectiva, ante la Secretaría de Planeación y teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial del municipio donde deseamos constituir nuestro establecimiento. Es importante diligenciar el formulario dependiendo del sector y se espera 15 días para el trámite y respuesta respectivo. También tenemos el impuesto de industria y comercio, que cada municipio lo fija dependiendo de la actividad económica. Se diligencia el formulario y se presenta el certificado de la Cámara de Comercio y el formulario del uso del suelo, el contrato de arrendamiento del local en caso de que nosotros pensemos en arrendar un local y esta persona pues obviamente se hace codeudora del impuesto de industria y comercio. Se puede pagar 15% por avisos y tableros. Este es un ejemplo de unas tarifas, pero pues obviamente reitero, esto cambia de acuerdo al municipio. Hay una tarifa por avisos y tableros, que es por ejemplo cuando colocamos publicidad exterior de nuestro establecimiento y se paga el respectivo impuesto de industria y comercio. Y esta activación sale por resolución de 1 a 3 meses aproximadamente.
Como les decía, con Secretaría de Salud es un trámite muy importante, sobre todo al hablar de droguerías o tiendas naturistas, porque estas también deben contar con el permiso del INVIMA y las secretarías de salud, no solamente el municipio, sino el departamento. Se solicita la visita respectiva y se hace el acta para expedir la certificación y la licencia o el permiso propiamente dicho. De igual forma, se debe expedir el concepto del cuerpo de bomberos para todo el tema de riesgos de incendios y demás, riesgos locativos, físicos, químicos, eléctricos y demás, donde el local debe tener señalización, extintores, certificado de fumigación y cumplir la normativa respectiva para solicitar el permiso. De igual forma, si nuestro establecimiento va a utilizar música, es importante pagar el concepto de SAICO y ASINPRO por derechos de autor. También es importante registrar la empresa a la Seguridad Social en términos de afiliar a los empleados o colaboradores a una EPS, ¿cierto? Afiliándose a un fondo de pensiones y también a una ARL, una administradora de riesgos laborales. Y por último, contratar los servicios de salud y en el trabajo, que hoy en día se llama el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, con el fin de dar cumplimiento a estos requerimientos. Todo esto y todas las implicaciones legales, administrativas, técnicas y de marketing que hemos visto en esta primera parte del plan de negocio, la próxima semana hablaremos del estudio económico y financiero. Todo esto conlleva a unos aspectos sociales y ambientales de alto impacto, en términos o expresados en la cantidad y calidad de empleos que se generan, las ventajas que esta nueva empresa trae para la comunidad y la sociedad en general, los efectos sobre la cultura y las condiciones de vida en sociedad, los riesgos que vayan a asumir o a tener los trabajadores al momento de realizar las labores. Para esto se habla del tema del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, los riesgos de contaminación de la empresa y los mecanismos de mitigación del impacto ambiental. Todo esto es importante no desecharlo, o sea, sino tenerlo muy presente en estos estudios. A continuación, les voy a compartir estos dos videos, uno que son los 10 pasos para crear una empresa en Colombia y otro los pasos para crear una empresa por parte de personas naturales y jurídicas. Entonces, a continuación, les comparto estos dos videos. Que necesita saber cómo se crea una empresa en Colombia,
¿Cuáles son los pasos a seguir de persona natural y persona jurídica? Bien, Marley, se puede decir que en primera instancia hay una pequeña diferencia entre la constitución de una empresa por parte de una persona natural y por parte de una persona jurídica. Después de ese primer paso en el cual hay diferencias, podríamos decir que en términos generales es igual todo lo demás. ¿Por qué? Si usted va a constituir una empresa, lo primero que tiene que tener claro es, y esto ya no es un tema jurídico, sino que es un tema de lógica comercial, y eso, usted tiene que saber qué va a hacer, ¿correcto? Porque no se trata de crear empresa para nada, ¿correcto? Para simplemente tener un registro mercantil innecesario. Entonces, teniendo la idea clara, si usted va a tener unos establecimientos de comercio, o sea, el nombre comercial. Yo siempre que digo la palabra establecimiento de comercio, a veces las personas se confunden con razón social. Entonces yo uso un ejemplo muy sencillo, de pronto no es el más técnico del mundo, pero es el más sencillo para que entiendan y el establecimiento de comercio, ¿correcto? Que yo le digo a la gente, mire, la razón social es el nombre de pila con el cual a usted lo bautizaron o con el cual se bautizó a una sociedad mercantil, el nombre de pila, como por ejemplo Alexander Coral, ese es el nombre de pila, o en el caso de una sociedad, el nombre de pila es por ejemplo Sociedad Coral Familia S.A., esa es la razón social. Y el establecimiento de comercio es no solamente ese nombre comercial, el nombre público, sino los elementos que integran ese establecimiento abierto al público. Entonces, uno dice el nombre, por ejemplo, panadería, el bizcocho más, el pan caliente más sabroso. Ese es el nombre con que todos conocemos la panadería de la esquina. Panadería, el pan caliente más sabroso. Eso es parte del establecimiento de comercio. El nombre artístico, eso sí lo queremos conocer. Las maquinarias, las vitrinas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, si usted le va a dar un nombre comercial a su panadería, a su pastelería, a su ferretería, a su tienda, a su empresa de lo que sea, pues debe consultar previamente en las bases de datos de la Cámara de Comercio de su ciudad si no existe ese nombre con una actividad igual o similar a la que usted quiera hacer. Ejemplo, yo quiero montar en mi casa un pequeño supermercado o una rapitienda. Yo no le puedo colocar a esa rapitienda o a ese pequeño supermercado en mi casa, yo no le puedo registrar el nombre de Éxito. ¿Por qué? Porque es una actividad igual o similar a la que todos conocemos de esa gran cadena de almacenes. Yo sé que mi negocio es chiquitico, el de ellos es gigante, no importa, pero ellos hacen la misma actividad que la que yo voy a hacer. Mientras yo vendo 3 productos, ellos venden 1.000.000 de productos por minuto, pero es exactamente la misma actividad, venta de víveres. Entonces yo no puedo tener ese nombre. Pero, si yo voy a montar, por ejemplo, un centro odontológico y le quiero colocar centro odontológico Éxito, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no hay una competencia, porque no hay una desviación de clientela. Eso es lo que busca la norma, ¿correcto? Evitar la competencia desleal. Y entre los elementos de la competencia desleal se encuentra la desviación de clientela. Entonces yo le puedo colocar a mi centro odontológico, yo le puedo llamar Éxito. Centro odontológico Falabella. Centro odontológico Super Inter, La 14, Olímpica, Carrefour, Jumbo. No tengo problema. ¿Por qué? Porque yo no soy competencia ni le voy a desviar clientela a esas empresas que se dedican a la venta de víveres. Cuando yo me voy a dedicar es a reparar dientes, a hacer dentaduras, a sacar muelas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, pues, es un primer paso. El nombre comercial, ¿correcto? Para que no haya un homónimo en actividad igual o similar, porque eso sería, no se lo van a permitir registrar. Segundo, si va a hacerlo como persona natural,
Simplemente usted va a la Cámara de Comercio, llena unos formularios, inscribe el nombre comercial, paga los derechos que tenga que pagar y listo. Si se va a coger los beneficios tributarios y de parafiscales de la ley 1429, pues entonces también lo informa en el descuento o en el pago progresivo de parafiscales y renta, si usted se cataloga como pequeña empresa según los requisitos de la ley 1429. Si usted se va a constituir como una sociedad mercantil, entonces hay que darle vida a esa persona jurídica y entonces van a constituir una sociedad mercantil, que puede ser una sociedad anónima, que puede ser una SAS, que puede ser una limitada, que puede ser una comanditaria, ¿correcto? Si usted me pregunta cuál de todas es mejor, yo le digo, todas son buenas, simplemente que desde el año 2008, con la ley 1258 del 2008, nació una nueva forma societaria, junto con las anónimas, con las limitadas, con las comanditarias. ¿Cuál es esa nueva sociedad? La SAS. ¿Y cuál es la ventaja? Que no tiene que constituirse por escritura pública, sino por documento privado. Y ahí ya hay un ahorro. Usted no está pagando papel notarial, que es bien caro, sino que lo hace en una hoja en blanco y simplemente le hace presentación personal a las firmas de las personas que van a participar en su constitución. Y cada firma, 2.000 más baratos. Solamente en la SAS se constituye por escritura pública cuando uno de los accionistas o varios accionistas van a aportar bienes inmuebles sujetos a registro. En ese caso, sí se debe hacer escritura pública. Entonces hay unos costos más baratos, hay una simplicidad de trámites, etcétera, etcétera. Pero en general, Marlis, es muy fácil. Hecho esto, que acabo de mencionar, con la misma Cámara de Comercio usted puede hacer el trámite de RUT, ¿correcto? Entonces hay una agilidad. Le recomiendo, Marlin, para no alargarme en esta pregunta, que acuda a la Cámara de Comercio de su ciudad, en este caso Montería, y le van a dar todos los pasos de los documentos y demás que debe aportar. Pero repito, es exageradamente fácil constituir una sociedad en Colombia. Tanto así, es tan fácil que eso ha permitido que algunos bandidos de cuello blanco puedan crear con muchísima facilidad 100, 200 sociedades en un mismo día para hacer pitufeo de terrenos. Por allá, ¿se acuerdan unos casos que no quiero mencionar? Para crear empresas de fachada, empresas que cobran la devolución de un IVA, etcétera, a través de fachada de empresas que se constituyen muy fácil. Incluso en esto yo comparto en algo la tesis del doctor Diego Guevara, y es que la facilidad con la que se constituye una sociedad mercantil en Colombia ha llevado a eso, a que muchos bandidos hagan sociedades no con la finalidad de ser una fuente de empleo y de generación de riquezas, sino simplemente una fuente de riquezas, pero malavidas, ¿correcto? Bueno. Bueno, estimados estudiantes, entonces ya con esto damos por terminada la sesión o esta tercera semana o mejor, esta tercera videoconferencia. Recordemos, hoy se cierra la actividad de aprendizaje número 1. Espero que ya todos ustedes la hayan presentado. Y mañana, martes 11 de mayo, se habilita el parcial número 1 que integra lo que hemos visto en estas 3 semanas. Por favor, estudien esta grabación, estudien las presentaciones, los videos complementarios y el módulo digital. Es importante que estudiemos todo ello. Y también se habilita el taller Saber TIT. Por favor, lean las preguntas. Son 5 preguntas donde se les va a evaluar sus competencias básicas, sus competencias ciudadanas, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita e inglés. Entonces, para que por favor presentemos estas 2 actividades en el transcurso de esta semana, es decir, se habilitan mañana martes 11 de mayo a las 0 horas y se cierra el próximo lunes 17 de mayo, 11:59 de la noche. Y les recuerdo que nuestra última videoconferencia la vamos a tener el próximo martes 18 de mayo a las 8:30 de la noche, debido a que el próximo lunes es día festivo. Muchas gracias a todos, una feliz noche. Por favor, recordemos ver esta grabación, esta presentación, que a partir de mañana va a quedar habilitada, los videos complementarios y por favor vayamos presentando nuestras actividades. Una buena noche, una feliz noche para todos.